Hola mis poderosos amigos del internet, en esta ocasión les enseñaré a hacer la caja de Nezuko del anime llamado Demon Slayer. Estas son algunos útiles que ustedes utilizarán en este video. Vamos. Bueno, acá ya en escena ya tenemos lo que necesitamos, como es lo típico, un raspador, un borrador, un lápiz. Aquí tenemos nuestra pintura blanca, una silicona, el lápiz y Bien, lo siguiente es haber hecho el uso de esta hoja de papel como un pequeño molde, pero al final le expandimos un poco más el tamaño. Luego empezamos a medir con una regla. El tamaño de la parte superior estamos haciendo por 38 por 38. Ahora, en cuanto a las paredes, las puertas, eso hemos puesto un tamaño de 36 por 56 de alto. Y ahora recortaremos 4 cuadrados de 38 por 38 centímetros para que cada dos pares sean juntados con la ayuda de silicona para que tengamos la base y la altura de la caja. Ahora haremos nuestros parches con la ayuda de pequeñas láminas que tengamos de caja o retazos de caja. Entonces, estas láminas las deberemos raspar con la ayuda de una tijera, como se puede ver. Esto lo que hace es que estas láminas, al estar limpias, podremos pegarlas en fisuras o en partes que tal vez estaban rotas de una caja. Debería quedar así de limpias y debemos hacer muchas partes de ellas. ¿Para qué? Para que después las podamos cortar por la mitad. Bien, ahora esas láminas que hicimos anteriormente, ahora empezaremos a ponerlas en posición y obviamente con la mitad que cortamos empezaremos a pegarlas. Esto es lo que nos ayuda es para que el cartón que estaba doblado en cierta manera los esté parchando y no se doble de un lado para el otro. Entonces debemos empezar ya a ver en qué posición podríamos pegarlo. Calculamos y por último pegamos. Ahora ya con la ayuda de la silicona empezamos a ponerlos. Para esto necesitamos un pequeño cartoncito para raspar la silicona líquida. Bien, y debemos dejarlo en estos bordes, estos lados que está conteniendo la caja. Bien amigos, y ahora después de haber pegado todo esto, deberíamos dejarlo no solamente por un lado, sino también por el otro lado. Y ahora, también deberemos, con el resto de pedazos de lámina de cartón que tengamos, deberemos pegar a los otros cartones. Como les digo, esto les ayudará para que la caja no se mueva de un lado para el otro, o sea, esa parte de la tapa donde estaba, más o menos para que se quede fija. Le pedí a mi hermanito que me trajera la pintura blanca, pero el problema es que salió volando y en el proceso se terminó rompiéndose la tapita. Lo bueno es que tenemos un secundario en caso de que incluso acabáramos de usar toda la pintura, pero igual terminaremos de usar todo esto. Las cajas que tenemos serán necesarias para lo siguiente. Debemos usar la pintura blanca. También no olvidemos de la pintura negra, como es esto, ¿vale? Bien, la pintura blanca para lo que nos va a servir es pues para pintarlo. Y entonces lo que vamos a hacerle es hacer un pequeño lienzo sobre la caja y sobre todas las demás cajas. Es más que nada para que el color negro o algún otro color caiga de mejor manera. Debería quedar de esta manera, totalmente todas las partes de la caja pintada de blanco. Ahora muy bien amigos, ¿se acuerdan que hace rato les dije que teníamos que pegar los cartones de A2? Pues ahora con la ayuda de la silicona hemos pegado dos cartones. ¿Para qué? Para que ganen algo más de grosor. Para eso era esto. Y ahora muy bien, una vez que ya todo esto ya esté seco y la pintura blanca le haya caído muy bien al pedazo de cartón, pues empezamos a pintarlo con el color negro o la pintura acrílica negra, que es la que compramos con anterioridad. Ahora, ¿por qué pintamos de color blanco? O sea, un lienzo de color blanco y luego recién estamos poniendo este color negro. Es que lo que pasa es el color parece que se atrapa de mejor manera cuando trabaja sobre una superficie blanca. Bien, ahora tenemos nuestra pintura marrón y con la ayuda de nuestra pintura marrón pues empezaremos a pintar las diferentes partes de nuestra caja.
lo que viene a ser la parte trasera, delantera que viene a ser la puerta, izquierda y derecha, como una caja. Una vez que ya lo tengamos pintado, debemos empezar a hacer medidas. ¿Para qué? A través de estas medidas que estoy indicando con mi dedo, pues empezamos a... Esa parte deberíamos cortarla. ¿Para qué? A través de ella haremos atravesar unos palillos. Ahora ya podemos ver que ya está cortado de forma uniforme esos lados. Entonces, este palillo que ya lo tengo en la mano, deberíamos introducirlo por esa parte. La plancha que estamos utilizando para esta parte, por favor, tiene que ser una plancha de A3. O sea, hemos pegado 3 planchas del mismo tamaño de lo que viene a ser de 36 por 56. ¿Y por qué este es de 3? Mientras que el izquierdo, derecho y la parte trasera van a ser de A2. Porque este tiene que ser la parte más fuerte para la bisagra. Ahora, para realizar nuestra bisagra, haremos esto. Con un palillo doblaremos pedazos de cartón para que quede de esta manera. Y después de eso, estas dos partes empezaremos a pegarlo atravesando por ese palillo que lo dejamos ya en la caja puesto. Ahora pintamos de color plomo o combinamos simplemente el color blanco con el negro para crear un color plomo y lo podemos juntar en estas partes para hacer la bisagra, como se puede ver. Una vez que ya tengamos ya pintado todo esto, pues debería quedar de esta manera. Un lado va a estar a una tapa sujeta y el otro al otro. Entonces, para que quede más, para que se aferre mejor al cartón, deberíamos usar de estas chinchetas. Esto que tengo en la mano. ¿Para qué? Esto lo haremos atravesar y también es necesario que peguemos con silicona para que se aferre mucho mejor al cartón de un lado y del otro. Con este ejemplo es a lo que me refería de que ustedes deberían untarle con la silicona y luego pasarlo con un pedacito de cartón. Sí, todo esto debería estar bien puesto con la silicona. ¿Para qué? Para que al final ustedes pongan estas chinchetas y así sujete mucho mejor a el cartón. Con hacer todo esto dejaremos una forma como si esta bisagra artesanal deje que se mueva como si fuera un libro. O una puertita si ustedes lo quieren ver, porque al final de cuentas estamos realizando una puerta. Yo les recomendaría que pongan esa cinta de papel sobre estas partes de los cartones, o sea donde están los huequitos, para que se vea algo más bonito. Muy bien, ahora tenemos un pedazo de cartón que nos ha sobrado de los otros. Lo pintamos de marrón, pero es que no nos quedó tan bonito, así que preferimos mejor cambiarlo a un color oscuro y también empezamos a medir. Lo pintamos de negro y le dimos la forma para que pueda abrir la puerta. Continuando, ahora haremos unas tiras largas con el cartón. Esto nos servirá para que ensamblemos uno encima del otro para que se vuelvan como una plancha más sólida y fuerte. Por eso debemos pegarlos con la ayuda de la silicona. Finalmente deberíamos empezar a dar o a doblar para que quede de esta manera. Esto nos ayudará a lo que viene a ser las correas de la parte trasera de nuestra caja. Usaremos el foamy blanco y lo envolveremos y pegaremos. Haremos tiras largas con el foamy negro para que estas podamos envolverlo alrededor de toda la caja. El tamaño aproximado más o menos fue de unos 7 centímetros de grosor. Bien amigos, y después de todo eso deberemos empezar a hacer pequeños rectángulos con el foamy restante. ¿Para qué? Esto nos servirá para hacer estos pequeños esquineros de la caja de Nezuko. Y debemos hacerlo esto en todas las partes superiores de nuestra caja. Ahora, respecto al molde, pues deberemos dibujarlo y hacer lo mismo con el resto de los dibujos. Y simplemente ahora deberíamos terminar de cortarlo. Debería quedar de esta manera. Bueno, ahora por último procederemos a empezar a pintarlo, cada uno de un color negro. Bien, esperamos el tiempo para que seque. Bueno, y ahora que ya lo tenemos seco, pues ahora simplemente empezaremos a pegarlo con la ayuda de la silicona en la parte delantera. Y ahora sí amigos, por último dejo un pequeño video de cómo terminó el trabajo.
y algunos acabados. Como siempre, muchas gracias por ver mi video. Si pueden, suscríbanse, denle like y comenten. Hasta luego y que les vaya bien en todo lo que hagan.